A ver, vamos a ver ahora la presentación. A ver, esta semana vamos a trabajar el tema de historia del Perú nuevamente. Volvemos a la historia del Perú. Recuerden ustedes que el último tema de historia del Perú que hemos visto era la época del oncenio, el gobierno de Leguía, que termina en 1930. Vamos a empezar ahora a ver una etapa que empieza en 1931 con la llegada al poder del teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro hasta fines del gobierno de Fernando Belaúnde Terry en 1968. Vamos a ver entonces esta etapa, que es una etapa cronológicamente corta. Estamos hablando en realidad de menos de 40 años, pero es un momento muy importante porque en esta etapa ocurre una de las grandes transformaciones de la historia social del Perú, que son los grandes procesos migratorios de los años 50, que van a cambiar totalmente la fisonomía, sobre todo de las ciudades en el Perú, especialmente de las ciudades de la costa. Pero bueno, vamos a empezar con la explicación y ahí vamos a poder entrar en detalle acerca de estos procesos. Les recuerdo que ustedes tienen a su servicio el multichat. Traten de aprovechar, aún faltan semanas para que termine el ciclo. Pueden ahí hacer las consultas acerca de los temas de historia para entrar en algo más de detalle de lo que nosotros vemos aquí en las clases. Igualmente, ya saben, ustedes tienen también aquí la posibilidad de plantear preguntas a través del chat. Bueno, empecemos. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, del tercer militarismo. El tercer militarismo es un periodo que abarca los años 1930-1939. Esta es una etapa que, como se señala ahí en la diapositiva, es una etapa que en términos políticos está formado por gobiernos militares. En primer lugar, el gobierno del teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro y luego el gobierno del general Benavides. El primero gobernó entre 1930 y 1933 y el segundo entre el año 33 y el año 39. Hay que señalar que si bien son gobiernos militares, en ambos casos van a llegar a través de la vía constitucional. Sánchez Cerro va a ganar las elecciones del año 1931. Y en el caso de Benavides, él va a lograr la presidencia luego del asesinato de Sánchez Cerro, cuando el Congreso le va a encargar culminar el periodo de mandato de Sánchez Cerro, y luego el año 36, cuando se van a anular las elecciones en las cuales había sido elegido presidente Luis Alberto Eguiguren, el Congreso va a prolongar el mandato de Benavides hasta el año 39. Es obvio que esto no quita de que en realidad, si bien fueron gobiernos encabezados por militares, que tuvieron su origen en procesos formalmente constitucionales, sin embargo, fueron gobiernos de carácter autoritario, que de alguna manera manipularon también las instituciones del Estado justamente para llegar al poder. Y también hay que señalar que los años 30 son años en los cuales en el Perú y en muchos países de América Latina las tendencias fascistas estaban enraizadas en las sociedades, y especialmente los sectores militares eran proclives al fascismo. Esto que les acabo de decir puede parecer algo totalmente irracional el día de hoy, porque hoy día nosotros sabemos todo lo negativo que implica el fascismo, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y se nos hace difícil entender cómo así en los años 30 hubo políticos en el Perú que fueron cercanos o vieron como algo positivo a los movimientos fascistas. Pero esto hay que entenderlo también, yo creo, en el contexto, porque en los años 30, los movimientos políticos peruanos, o algunos de ellos, veían el fascismo como una tendencia política que podía dar orden y asegurar el progreso a las naciones, porque eso era lo que ellos veían en esos momentos en Europa. Es decir, cuando en los años 30 uno miraba Europa, lo que veía era a gobiernos como los de Mussolini y los de Hitler, que habían logrado sacar
de la situación de crisis económica a sus países y además estaban fomentando un fuerte nacionalismo en el marco de sociedades ordenadas, de carácter autoritario, pero ordenadas. Entonces, eso es lo que hacía atractivo para ciertos sectores de la política peruana los movimientos fascistas. Y esa es la razón por la cual, sobre todo en la época del gobierno de Benavides, comenzaron a aparecer líderes políticos, organizaciones políticas que fueron proclives al fascismo, como ocurrió con el caso de la llamada Unión Revolucionaria, que fue un partido político que llevaría al poder a Sánchez Cerro el año 1931 y que luego también acompañaría a otros políticos a lo largo de los años 30 y 40. Entonces, esa es la primera característica que nosotros debemos señalar. Una segunda característica del tercer militarismo es el clima de enfrentamiento que se vivió en aquellos años, especialmente entre, por un lado, la oligarquía aliada de ciertos sectores militares proclives al fascismo contra el APRA, el Partido Comunista, que eran nuevas organizaciones políticas que habían surgido a fines de los años 20 y que eran totalmente opuestas a los sectores oligárquicos del país. Entonces, los años 30 son años en los cuales el Perú políticamente está dividido entre el APRA y la oligarquía, entre los militares y el APRA, entre el Partido Comunista y la oligarquía. El Perú es un país fragmentado ideológicamente en los años 30, algo que además se va a prolongar por las décadas siguientes, aunque con menor intensidad. Las décadas más intensas de fragmentación política en el Perú son los años 30 del siglo XX. Y una tercera característica de esta etapa es la promulgación de una nueva constitución en el año 1933. Una constitución que reemplazaba a la constitución del año 1920, promulgada en la época de Leguía, que si bien a su vez había reemplazado la constitución del año 1860, que hasta el día de hoy es la constitución que más tiempo ha durado, la del año 1860 estuvo vigente por 60 años, se reemplaza por la constitución del año 1920, pero la constitución del año 1920 fue una constitución hecha a la medida de Leguía. Por eso que casi inmediatamente luego de llegar al poder Sánchez Cerro, el Parlamento se va a dedicar a la elaboración de una nueva constitución, en la cual también va a participar el partido aprista, que era un partido que estaba presente en el Parlamento en esos momentos. En ese sentido, la constitución del año 1833 es una constitución que sí de alguna manera moderniza las reglas de juego de la política peruana. Y a su vez también es el periodo en el cual se promulga un nuevo Código Civil, que es el Código Civil del año 1836, que también es un código de avanzada. Por ejemplo, solamente para dar una muestra, digamos, de lo moderno que era el código del año 1936, este código establece por primera vez la posibilidad del divorcio. Es decir, de que las personas que por alguna razón deseaban separarse, lo podían hacer de manera legal, algo que antes no era permitido. Los matrimonios no se podían disolver legalmente. Las personas, digamos, de facto se podían separar. Obviamente desde siempre, por decirlo de alguna manera, si un hombre y una mujer no se entendían en una relación matrimonial, en la práctica pues se separaban, pero legalmente permanecían casados. Y en realidad era un delito que uno de los cónyuges se casara nuevamente. Pero con la aprobación de la ley del divorcio en el año 1936 y su incorporación en el Código Civil, todo esto cambia por primera vez. Se establece la posibilidad del divorcio civil. En el plano económico, los años 30 son años en los cuales se tiene que enfrentar la crisis del año 1929.
Para eso incluso el gobierno peruano contrata los servicios de la misión Kemmerer, que es una misión de economistas norteamericanos que llegan al Perú para hacer un diagnóstico de la situación del país y plantear una serie de soluciones. Posteriormente se van a aplicar algunas de esas soluciones, como por ejemplo la reorganización del directorio del Banco Central de Reserva, y luego también la coyuntura internacional de alguna manera va a favorecer una lenta recuperación de la economía peruana a partir del año 1934. Ya para fines de los años 30, la economía peruana ha logrado de alguna manera recuperar sus niveles de producción de los años 20. En este contexto también el Estado comienza a intervenir en la economía, a través, por ejemplo, de la regulación de la banca, a través del fomento de las actividades industriales, a través del reconocimiento de los gremios empresariales. Es decir, el Estado de fines de los años 30 es un Estado que regula e interviene en la economía de una manera mucho más activa, como no lo había hecho en décadas anteriores. Esa es una característica también del Perú de los años 30. Y en el plano internacional, los años 30 son intensos en la medida en que en 1933 el Perú va a enfrentar una guerra con Colombia. Es un conflicto de baja intensidad, por decirlo de alguna manera. Si bien se le da la denominación de guerra, no tiene, digamos, la connotación de un enfrentamiento a gran escala. Es un conflicto que se genera a raíz del levantamiento de la población de Leticia, ciudad que en esos momentos se encuentra en Colombia, y que había sido cedida por el Perú el año 1922 como parte del trapecio amazónico, en la época de Leguía. Sin embargo, en 1933, la población de Leticia, que es una población peruana, se levanta contra las autoridades colombianas y reivindica la reincorporación de la ciudad al territorio peruano. Algo que el gobierno en esos momentos de Sánchez Cerro va a apoyar, lo cual a su vez va a ser tomado por Colombia como un acto de guerra y va a dar inicio a una serie de escaramuzas y a los preparativos en ambos países para la movilización de sus tropas al frente de batalla. Algo que finalmente se va a frustrar, sobre todo debido al asesinato del presidente Sánchez Cerro y el inicio de una serie de negociaciones que finalmente se van a concretar ya el año 1934, durante la época del presidente Benavides, que se conoce como el Tratado de Cooperación Amazónica de Río de Janeiro, entre el Perú y Colombia, que van a, entre otras cosas, establecer que el Perú reconoce la vigencia del Tratado Lozano del año 22. Es decir, el Perú reconoce que Leticia ya es, en este caso, parte del territorio colombiano. Ese incidente es el incidente internacional más importante de la época del tercer militarismo. Pero bueno, vamos a entrar ahora a ver con algo más de detalle cada uno de estos gobiernos. Vamos a empezar entonces. Tenemos ahí el gobierno de Sánchez Cerro y luego tenemos el gobierno de Benavides. Bueno, el teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro fue un militar de carrera, formado en la Escuela Militar de Chorrillos, nacido en Piura, un hombre de ascendencia indígena, mestizo, un cholo, como decimos popularmente. Es decir, esto se los comento porque mucho se dice pues que con el actual presidente del Perú por primera vez, ¿no? Un peruano, digamos, de ascendencia indígena llega a la presidencia y eso es algo totalmente incorrecto porque el Perú ha tenido a lo largo de su historia muchos presidentes de ascendencia indígena, muchos presidentes de origen provinciano, ¿no? Ayacuchanos, piuranos, arequipeños, bueno, y otros que en estos momentos incluso no recuerdo bien, pero ha habido en realidad muchos presidentes de origen provinciano y de ascendencia
indígena. Uno de esos es precisamente Luis Miguel Sánchez Cerro, que había sido en la época del oncenio un opositor al régimen y que justamente fue uno de los militares que se va a levantar el año 1930 contra Leguía. Y finalmente va a ser el que va a liderar un nuevo gobierno a partir de agosto del año 1930. Sin embargo, Sánchez Cerro, cuando llega al poder el año 30, en agosto, se da cuenta que en realidad la situación del país es tan crítica que en realidad a él de alguna manera no le conviene quedarse en el poder, porque sabe en realidad que eso lo va a desgastar. Así que en septiembre de ese mismo año, más o menos un mes después, él deja el poder en manos de una junta de gobierno. Entre septiembre del año 1930 y julio del año 1931 se van a suceder 7 juntas de gobierno. La última de esas juntas va a estar dirigida por el prominente abogado David Samanez Ocampo, quien va a convocar a elecciones y quien además va a crear el Jurado Nacional de Elecciones para asegurar unas elecciones limpias y transparentes, organizadas por un órgano estatal independiente. Es decir, se crea el Jurado Nacional de Elecciones. Las elecciones del año 31 se realizan, hay una intensa campaña política. Los dos principales candidatos son, por un lado, Víctor Raúl Haya de la Torre, candidato del partido aprista, representantes de los intereses de los sectores populares, de las clases medias, de los grupos políticos contrarios a la oligarquía. Y el otro candidato es Sánchez Cerro, ya no como militar, sino ahora como civil. Es el candidato de un partido político que ha surgido en esos momentos, que es la llamada Unión Revolucionaria. Un partido que además es cercano a los intereses de la oligarquía y es un partido también cercano a los grupos militares. Son elecciones bastante intensas, hay una gran cantidad de mítines, viajes al interior del país, discursos. Se comienza a utilizar la radio por primera vez, que hace llegar la voz de los candidatos a una buena parte de la población del país, y las elecciones finalmente dan como ganador al teniente coronel Sánchez Cerro. Desde ese momento el APRA va a cuestionar los resultados electorales. El APRA va a acusar al gobierno de haber manipulado el proceso electoral. Se comienzan a elaborar historias acerca de la destrucción de una serie de ánforas en aquellas mesas en las cuales el APRA había ganado. Comienza a circular un poco el rumor, por ejemplo, de que muchas de estas ánforas con los votos del APRA habían sido enterradas en el terreno en que hoy día está el Estadio Nacional, lo cual, hasta donde se sabe, es un mito, ¿no? Hoy día, por ejemplo, los historiadores están casi totalmente de acuerdo de que en realidad las elecciones del año 1931 efectivamente fueron elecciones ganadas por el partido aprista. Perdón, por la Unión Revolucionaria, por Sánchez Cerro. Efectivamente, hubo probablemente algunos intentos de fraude, pero hay que recordar que en esos momentos Sánchez Cerro es un personaje carismático, es un personaje popular, es un militar que de alguna manera representa orden para muchas personas en esos momentos. Es alguien además, como les decía, mestizo, de ascendencia indígena, que de alguna manera conecta con la población. Haya también de alguna manera tenía ese magnetismo electoral, pero al menos en la coyuntura de 1931 no es
tan ilógico como hoy día de repente puede parecer, el triunfo de Sánchez Cerro. Entonces se inicia el gobierno de Sánchez Cerro en 1931. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante el gobierno de Sánchez Cerro? Bueno, vamos en primer lugar con sus obras. Por ejemplo, se va a establecer la ley que le da el derecho de voto a las mujeres para las elecciones municipales. También se va a promulgar la ley del matrimonio civil y del divorcio, que luego va a ser incorporada al Código Civil, ya en la época de Benavides, pero la ley como tal se da en la época de Sánchez Cerro. Se va a establecer el horario de verano para los empleados del comercio, el salario del 1 de mayo, Día del Trabajador. Se va a contratar los servicios de la misión Kemmerer, una misión de economistas de la Universidad de California que van a llegar al Perú para hacer un diagnóstico acerca de nuestra situación económica y que van a plantear una serie de medidas que se deben tomar para de alguna manera reimpulsar la economía nacional, como por ejemplo la reforma del directorio del Banco Central de Reserva, el establecimiento del régimen predial, la ley de bancos, el reajuste monetario, etcétera, etcétera. Igualmente se va a convocar el Parlamento va a iniciar las actividades para la elaboración de una nueva constitución que se va a promulgar el año 1933 y que entre otras cosas va a establecer, por ejemplo, el derecho de voto después de los 21 años, la administración del Estado en manos del gobierno central, la prohibición de la reelección inmediata, ¿no? Es una constitución de alguna manera de avanzada, para decirlo de alguna forma, pero una de las cosas más importantes que va a ocurrir en la época de Sánchez Cerro se va a dar en el plano de la política. Y acá voy a explicar por qué esta parte es un poco compleja, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como ya les he comentado, desde un inicio del gobierno de Sánchez Cerro, el APRA se convirtió en una oposición muy fuerte al nuevo régimen. Hay que recordar que el APRA, si bien no había ganado la presidencia, sí tenía representantes en el Parlamento. Es decir, el Ejecutivo estaba en manos de Sánchez Cerro y el Parlamento estaba ocupado por representantes de la Unión Revolucionaria, que era el partido de Sánchez Cerro, así como también representantes del APRA. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el APRA va a comenzar a cuestionar la legitimidad del gobierno de Sánchez Cerro. Desde el Parlamento, el APRA va a comenzar a oponerse a las diversas propuestas de ley que se manden para ser aprobadas y debatidas. Es decir, lo que se vive entre el año 31 y el año 32 es un permanente enfrentamiento parlamentario, una fuerte oposición del APRA al gobierno. Y es así que el año 1932 ocurre la llamada rebelión o el levantamiento de Trujillo. ¿Qué es lo que ocurre en concreto? La población de Trujillo se va a levantar contra las autoridades locales. Como parte de ese levantamiento, que es un levantamiento popular, por decirlo de alguna manera, recuerden que Trujillo era el principal bastión del partido aprista, pero como parte de ese levantamiento, la población enardecida va a tomar por asalto el cuartel O'Donovan. El cuartel O'Donovan era un cuartel del ejército en la ciudad de Trujillo. La turba va a tomar el cuartel, va a capturar a los soldados y a los oficiales del ejército de ese cuartel y los van a asesinar. Inmediatamente el gobierno, desde Lima, va a ordenar a las Fuerzas Armadas el restablecimiento del orden. Entonces el ejército y la Fuerza Aérea se van a dirigir a Trujillo. La Fuerza Aérea va a bombardear partes de la ciudad de Trujillo, incluido algunos sectores de la ciudadela de Chanchán.
y el ejército va a ingresar y mediante el uso de la fuerza va a restablecer el orden. Todos estos acontecimientos que les estoy contando en menos de 10 segundos van a dejar centenares de muertos, sobre todo la población civil. Hasta el día de hoy no se sabe bien la cantidad exacta de muertos. Algunos hablan de 500, otros hablan de 2000, pero seguramente fueron centenares de muertos. Se comienzan a revelar historias acerca de que durante el restablecimiento del orden, las tropas del ejército incluso comenzaron a fusilar sumariamente a los civiles. Esto algunos lo han llamado como el año de la barbarie, ¿no? O sea, nunca se había visto una masacre de ese tipo en la historia peruana del siglo XX, digamos, ¿no? Y hasta el día de hoy tampoco tenemos algo similar. Lo cierto es que este acontecimiento sangriento va a marcar totalmente la historia del país por las próximas décadas. ¿Por qué? Porque a partir de ese incidente se va a dar una enemistad que va a durar décadas entre el APRA y el ejército peruano. El ejército peruano prácticamente va a vetar al APRA por las próximas décadas, ante cualquier intento del APRA por volver al poder. En segundo lugar, los acontecimientos ocurridos en Trujillo el año 32 van a ser la más clara evidencia de que en esos momentos el Perú está fragmentado entre un sector político que cuestiona totalmente a la oligarquía y un sector político que apoya a la oligarquía. Es decir, el gobierno es pro-oligárquico y el APRA es anti-oligárquico. Ahora, lo que ocurre a partir de 1932 y los eventos de Trujillo es que inmediatamente el gobierno va a promulgar la llamada ley de emergencia. Y mediante la ley de emergencia, el gobierno va a dictar una serie de medidas. La primera de ellas es declarar ilegal al APRA. En segundo lugar, van a ser expulsados del Parlamento todos los diputados y congresistas pertenecientes al partido aprista. Y en tercer lugar, va a ser cerrada la Universidad de San Marcos, que en esos momentos también era una especie de foco donde estaban comenzando a aparecer sectores políticos apristas que comenzaban a hacer agitación política dentro de la universidad. En otras palabras, la ley de emergencia va a significar el recorte de las libertades políticas de aquel momento. Es decir, el Perú real y formalmente estaba fracturado. Y es en ese contexto de enfrentamiento abierto que llegamos al año 33, cuando llegan noticias a Lima de que la población de la ciudad de Leticia, ciudad que en esos momentos se encuentra en Colombia, pero que había sido peruana hasta el año 1922, cuando había sido entregada por Leguía como parte de los acuerdos con ese país, conocido como el Tratado Salomón Lozano, se habían levantado contra las autoridades colombianas y habían reivindicado Leticia al seno del país, es decir, al seno del Perú. Inmediatamente el régimen de Sánchez Cerro, que es un régimen, digamos, nacionalista, va a apoyar ese levantamiento. El gobierno colombiano va a manifestar su protesta a la actitud del gobierno peruano y ambos países prácticamente van a estar en pie de guerra. Se van a comenzar a hacer los preparativos. En el caso del Perú se hacen los preparativos para una inminente guerra. Se elevan tropas que se comienzan a entrenar, se comienzan a contratar pilotos en Europa, se comienza a comprar armamento, y el año 33, el presidente Sánchez Cerro tiene que asistir, en el mes de abril del año 33, tiene que asistir a un desfile que se va a organizar en lo que hoy día es el Campo de Marte, pero que en esa época era el llamado Hipódromo de Santa Beatriz. Tenía que asistir a un desfile en el cual iban a marchar
las tropas que próximamente iban a partir al frente de la guerra con Colombia. Se realiza el desfile, el presidente, digamos, lo preside, y ya en la parte final, cuando el desfile había terminado, cuando el presidente ya se estaba preparando para subir a su automóvil, se acerca un personaje, Abelardo Leiva Mendoza, quien realiza varios disparos por la espalda. El presidente Sánchez Cerro es herido, logran subirlo a su automóvil, lo llevan en este caso al hospital, pero fallece. Eso ocurre el 30 de abril del año 1933. Es el momento del asesinato de Sánchez Cerro. Así termina la vida de este político peruano. En el momento que muere Sánchez Cerro, el Parlamento se reúne, ya es un Parlamento con mayoría, los representantes parlamentarios del APRA ya habían sido expulsados, habían sido desaforados, así que el Parlamento está controlado totalmente por los representantes de la Unión Revolucionaria. Se reúnen y deciden que van a convocar al expresidente Benavides para que asuma la presidencia y para que culmine con el periodo de mandato de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro debería gobernar hasta el año 36. El periodo presidencial era de 5 años. Él había empezado su gobierno el año 31. Así que el periodo terminaba oficialmente el 36. Así que el Congreso le encarga a Benavides terminar con el periodo de mandato de Sánchez Cerro. Entonces Benavides, que en ese momento se encuentra en Europa, vuelve al país, asume la presidencia e inicia su gobierno. Lo que va a hacer en este caso en Benavides es promulgar la Ley de Paz y Concordia. La Ley de Paz y Concordia, o también conocida como la política del apaciguamiento, es una ley que le va a dar amnistía a los militantes del APRA, ¿no? Es decir, si bien yo he contado rápidamente estos eventos, sin embargo, lo que ocurre entre el año 32 y el año 33 es una fuerte persecución política, una fuerte represión del gobierno contra los apristas. Así que cuando Benavides llega al poder, lo primero que él quiere hacer es un poco tratar de restablecer un clima de paz. Entonces, la Ley de Paz y Concordia, o también conocida como la Ley de Amnistía General, va a dejar de lado la persecución, pero no significa la legalización del APRA o del Partido Comunista, porque ambos partidos para ese momento ya eran partidos ilegales, porque además la Constitución del año 33 establecía que en el Perú no se podía reconocer la legalidad de todos aquellos partidos que fueran partidos de carácter internacional. Es decir, que fueran partidos que tuvieran vínculos ideológicos o financieros con otros países. Y tanto el APRA como el Partido Comunista eran partidos que estaban vinculados a tendencias políticas internacionales. Entonces, la Constitución del año 33, de alguna manera, había convertido en ilegales tanto al APRA como al Partido Comunista. Y eso se va a mantener. Se va a mantener hasta el año 62. ¿Ya? Lo que va a hacer Benavides, sin dejar de lado, digamos, la persecución, es que le va a bajar la intensidad. ¿Ya? Eso va a ocurrir. Por ejemplo, entre otras cosas, la ley de amnistía general va a permitir que la Universidad de San Marcos sea reabierta. ¿Ya? Eso es algo que ocurre, como un ejemplo, digamos, del cambio que ocurre en la época de Benavides. Ahora, también hay que señalar que el mandato del Congreso termina el año 1936. Así que ese año Benavides convoca elecciones. Y en esas elecciones va a ser electo Luis Alberto Eguiguren. Sin embargo, el Congreso, que sabe que la candidatura de Eguiguren de alguna manera ha contado con el apoyo del APRA,
y que muy probablemente un gobierno de Eguiguren sea un gobierno pro-aprista y antioligárquico, el Congreso decide desconocer la elección de Eguiguren, con el argumento de que la elección de Eguiguren era ilegal debido a que había contado con el apoyo del APRA. Y como el APRA en esos momentos es un partido ilegal porque está prohibido con la Constitución del año 33, esa elección era ilegal. En realidad era un artilugio jurídico. En realidad era el temor de la oligarquía representada en el Parlamento ante un inminente gobierno cercano al partido aprista. Inmediatamente el Parlamento lo que va a hacer es le va a prolongar el mandato presidencial de Benavides hasta el año 39. Entonces, por eso que Benavides gobierna del 30 al 39. ¿Qué es lo que ocurre durante el gobierno de Benavides? ¿Cuáles son algunas de sus principales obras? ¿Cuáles son algunos de los principales acontecimientos que ocurren durante el gobierno del general Benavides? Bueno, se reabre la Universidad de San Marcos, se promulga el Código Civil del año 1936, se crea el Seguro Social del Obrero, que entre otras cosas reconoce en este caso la atención para los trabajadores. Se crea el Hospital Almenara, también conocido como Hospital del Obrero. Se inicia la construcción de la carretera panamericana y de la carretera central. Se construye también el nuevo edificio del Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. Se reforma la Constitución del año 33 y se prolonga el periodo de mandato presidencial de 5 a 6 años. Se firma un protocolo de paz con Colombia el año 34, conocido como el Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro. Se crea el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, y Trabajo y Asistencia Social, entre otras medidas, ¿no? Es una época de mucha obra pública, de intervención del Estado en la economía, de una relativa estabilidad política, ¿ya? En 1939 se producen las elecciones. Los dos principales candidatos son, por un lado, Manuel Prado, hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado, y por otro lado, José Quesada Larrea, candidato del Frente Patriótico. Finalmente, el triunfo le es favorable a Manuel Prado, quien se convierte en presidente del Perú. Va a ser su primer gobierno, porque luego vamos a ver cómo él va a tener una segunda etapa ya en los años 50. La llegada al poder de Prado el año 1939 marca el inicio de un breve periodo conocido como la Primavera Democrática. La Primavera Democrática es un periodo que se prolonga hasta el año 1948. Es un periodo en el cual tenemos dos gobiernos de carácter democrático, el gobierno de Prado y el gobierno de Bustamante Rivero. ¿Por qué se llama Primavera Democrática? Porque buena parte de la historia del Perú de estos años está marcado sobre todo por gobiernos de carácter militar. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Prado y el gobierno de Bustamante Rivero son gobiernos, digamos, que un poco se salen de esa regla, ¿no? Son gobiernos de carácter más bien democráticos, encabezados por civiles, que de alguna manera representan intereses mucho más diversos de la sociedad peruana. Acá tenemos, por ejemplo, algunas de las características de estos gobiernos, y luego tenemos obviamente las obras de cada uno de los gobiernos. Pero vamos, digamos, aquí sobre las características generales del Perú entre 1939 y 1948. En el plano político estamos hablando de gobiernos civiles, tanto el gobierno de Prado como el gobierno de Bustamante y Rivero. En segundo lugar, estamos hablando de gobiernos que son mucho más tolerantes, tanto con el Partido Comunista y con el Partido Aprista.
Por si acaso, la tolerancia no significa que el APRA y el Partido Comunista fueran legalizados. El APRA y el Partido Comunista siguen siendo ilegales, porque la Constitución del año 1933 prohíbe este tipo de partidos en el Perú. Pero lo que ocurre es que el Partido Comunista y sobre todo el Partido Aprista son partidos que tienen un gran arraigo popular y en ese sentido son partidos que desde la clandestinidad pueden decidir los resultados electorales. Y por lo tanto, cualquier político en aquellos años que desee llegar al poder necesita contar con el apoyo sobre todo del APRA. Así que, por esa razón, tanto Prado como Bustamante son tolerantes con estas organizaciones políticas, como vamos a ver en unos momentos. Por otro lado, esta época es una época donde también hay un partido que tiene mucho arraigo popular, pero es un partido más bien de carácter conservador, también de carácter autoritario, que es la llamada Unión Revolucionaria. Un partido fundado en el año 1931 por Luis Alberto Flores para apoyar la candidatura de Sánchez Cerro. Pero es un partido que va a sobrevivir hasta los años 50 y va a tener una presencia muy activa, sobre todo en el Parlamento, durante esta época. Igualmente, en 1945 surge el llamado Fredena. El Fredena es una organización política que también va a tener una presencia muy activa en nuestra política y va a lograr ganar las elecciones del año 1945 con Bustamante a la cabeza. El Fredena es una coalición electoral integrada por el Partido Aprista, la Alianza Nacional y otras organizaciones políticas. Vean entonces la complejidad de la política peruana en aquel momento. En el plano económico, los años 40 son años en los cuales la economía peruana experimenta un crecimiento muy importante hasta el año 1947. Sobre todo como efecto de la Segunda Guerra Mundial, la cual genera un aumento o una demanda mundial de las materias primas. Esto va a favorecer sobre todo al gobierno de Prado y en menor medida al gobierno de Bustamante Rivero. Igualmente, los años 40 son años en los cuales se acentúa la tendencia del Estado peruano a intervenir en la economía, especialmente a través de las corporaciones nacionales, que son una estrategia mediante la cual el Estado fomenta algunos sectores de la economía del país, articulando capital privado y capital estatal, especialmente para lograr la industrialización de nuestro país. Y también en el plano económico, es una época de estabilidad económica hasta el año 47. El año 47 sí sobreviene una crisis que genera un alza de los precios, que es a su vez lo que va a generar la crisis económica, que a su vez va a generar la caída del gobierno de Bustamante, como vamos a ver también en unos momentos. Y en el contexto internacional, el acontecimiento que marca la historia de estos años es definitivamente la Segunda Guerra Mundial. Si bien el Perú se mantuvo neutral a lo largo del conflicto, sin embargo, fue un país que diplomática y económicamente estuvo del lado de los países aliados. El Perú fue uno de los principales colaboradores de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente porque le vendió a los Estados Unidos materias primas a precios que previamente eran negociados, precios bajos en realidad, pero que aún así podían generar ingentes ganancias para nuestro país. Pero el Perú en ese sentido fue países que brindó la mayor colaboración al gobierno norteamericano. Vamos entonces a explicar cada uno de los gobiernos de esta etapa. En primer lugar tenemos el gobierno de Manuel Prado Ugarteche entre 1939 y 1945,
Él había ganado las elecciones del año 39 frente a José Quesada Larrea. En el plano de la política, él va a legalizar a las diversas organizaciones sindicales que en esos momentos habían surgido en el país. Ya existía desde los años 20 la Central General de Trabajadores del Perú, pero luego también va a legalizar la Confederación de Trabajadores del Perú, una organización, en este caso, sindical de tendencia aprista. Igualmente, para las elecciones del año 39 se va a aliar con el Partido Comunista. Incluso varios candidatos a diputados de la lista parlamentaria de Prado y Ugarteche van a ser militantes del Partido Comunista, ¿no? De esta manera, de alguna manera, Prado lo que quería era ganarse el apoyo de este sector para asegurar su elección. Por otro lado, en el plano de la economía, se va a producir una fuerte política de fomento de las exportaciones. El Perú sobre todo va a exportar algodón, caucho, cobre, hierro, todo esto, digamos, necesario para la demanda mundial de materias primas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Se van a crear las corporaciones de desarrollo, que eran empresas estatales con participación de capital privado para fomentar algunas actividades económicas estratégicas. Por ejemplo, la Corporación de Desarrollo del Santa, para la construcción de la central hidroeléctrica. La Corporación de Desarrollo de Aviación Comercial, llamada Corpac, para la construcción de aeropuertos en diversas ciudades del país. La Corporación de Desarrollo del Amazonas, para fomentar la exportación de caucho, y así por el estilo, ¿no? Las corporaciones de desarrollo son una estrategia de intervención del Estado en la economía con participación de capitales privados. Es la época también en la cual, por ejemplo, se va a construir el aeropuerto de Limatambo, que fue el primer aeropuerto moderno que se creó en la capital. Igualmente, se va a reconstruir la Biblioteca Nacional, que fue destruida por un incendio en el año 1940. Se va a desarrollar el censo del año 1940, que va a traer como resultado que la población en el país asciende aproximadamente a unas 7 millones de personas, 70% de las cuales vive en zonas rurales, el resto, digamos, en la zona urbana, pero esa tendencia ya está comenzando a cambiar. Es decir, en los años 40 es el momento en el cual el Perú va a comenzar a dejar de ser un país rural para convertirse en un país eminentemente urbano. Estamos ya en los momentos iniciales de los grandes procesos migratorios. Y en el plano internacional ocurre la guerra con el Ecuador. En 1941 el Perú y el Ecuador se enfrascan en una guerra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se da la guerra entre el Perú y el Ecuador? A ver, en el mes de julio del año 1941, tropas ecuatorianas invaden las zonas de Aguas Verdes y Quebrada Seca en territorio peruano. Eso en realidad es un primer paso de las pretensiones ecuatorianas por las zonas de Tumbes, Jaén y Maynas, que históricamente Ecuador reclama como suyas. Ante la ocupación de estas zonas de Aguas Verdes y Quebrada Seca, el gobierno peruano le encarga al general Eloy Ureta la dirección de las tropas peruanas para expulsar a las tropas ecuatorianas. Es así que los días del 27 al 31 de julio del año 1941 se desarrolla la batalla de Zarumilla. El resultado, las tropas ecuatorianas son expulsadas de territorio peruano y además el ejército peruano ocupa la provincia del Oro en el Ecuador. En esos momentos, Estados Unidos, junto con Argentina, Chile
y Brasil comienzan a mediar en el conflicto para evitar que esta guerra se generalice. Recuerden que estamos en esos momentos en las vísperas de lo que va a ser el ataque a Pearl Harbor. Estamos en julio del 41, el ataque es en diciembre. Pero ya en ese momento, en julio del 41, ya están dándose las tensiones entre Estados Unidos y Japón. Porque Japón, digamos, ya ha comenzado a invadir algunas zonas del Asia, sobre todo China. Estados Unidos comienza a bloquear las exportaciones hacia territorio japonés y eso está generando tensiones entre ambos países. Entonces, para todo el mundo es inminente una guerra entre Japón y Estados Unidos. Entonces, cuando estalla el conflicto entre el Perú y Ecuador, obviamente a los Estados Unidos no le conviene que en América Latina, que es su zona de influencia, estalle un conflicto entre dos países que potencialmente son aliados. Por eso que Estados Unidos está interesado en evitar que este conflicto se convierta en una guerra generalizada. Entonces, Estados Unidos, con el apoyo de otros países de América Latina, intervienen y comienzan a gestionar que tanto Perú como Ecuador dejen de lado la guerra y comiencen a negociar. Es así entonces que desde julio del año 41 hasta enero del año 42 se desarrollan conversaciones que van a terminar con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, que establece que el Ecuador desiste totalmente de sus pretensiones sobre Tumbes, Jaén y Maynas y se establece la frontera entre ambos países, que queda delimitada, como ya todos nosotros conocemos, creo, desde siempre, ¿no? Ese tratado, también conocido como el Tratado Solf-Muro-Tobar-Donoso. Ahora, lo interesante de la guerra con el Ecuador es que fue la primera guerra ganada por el ejército peruano luego de la derrota con Chile. Y en ese sentido, fue una guerra que de alguna manera reivindicó al ejército peruano de su largo historial de derrotas. Recuerden ustedes que el ejército peruano, si algo tenía como emblema, era que no había podido defender al Perú de todas las agresiones que se habían dado en el siglo XIX. Entonces, la guerra del año 41, de alguna manera, era una muestra de que el ejército sí podía defender la integridad del territorio nacional. El ejército, de alguna manera, se reivindicaba ante la población peruana, ante la historia. Tanto así que el ejército peruano mandó a elaborar una película acerca de la guerra. Una película que terminó de filmarse el año 41. En octubre del año 41 ya estaba lista una película cuyo título era Alerta en la Frontera. Era una especie de película documental acerca de la batalla de Zarumilla, acerca del triunfo del ejército peruano, con escenas reales y con escenas en las cuales se había recreado parte de la batalla. La película se había planificado para ser exhibida en todo el Perú a fines de año, es decir, en diciembre. Una película que tenía por objetivo, obviamente, mostrar a la población que el ejército peruano era exitoso, pero que sin embargo finalmente el gobierno decidió que no se iba a proyectar. ¿Por qué? Porque ya a fines del año 41 el gobierno peruano estaba ya en la fase final de las negociaciones que iban a terminar en el Protocolo de Paz, Amistad y Límites. Y el gobierno peruano no quería, de alguna manera, sabotear esas conversaciones que estaban llegando a buen puerto para los intereses peruanos con una película que exaltara
el nacionalismo y el militarismo en el país. Así que finalmente el gobierno desistió de la proyección pública de esa película. La película fue almacenada en un local me parece que de la Fuerza Aérea, y simplemente se olvidaron de la película, ¿no? Y pasaron los años y ya nadie se acordó de la película, hasta hace unos más o menos 10, 12 años cuando fue redescubierta. Fue restaurada y hoy día ustedes la pueden ver en YouTube. Se llama Alerta en la Frontera. Es una película aburrida en realidad. Es más que una película, es una especie de documental, ¿no? Claro, digo aburrida porque obviamente comparada con cualquier película de guerra moderna, pues no hay punto de comparación, ¿no? Esto es como divertirse con un videojuego o divertirse leyendo una historieta, ¿no? Creo que la mayoría preferiría lo primero. Pero lo interesante, y por eso les cuento un poco este tema, es cómo en realidad la guerra con el Ecuador de alguna manera tuvo un impacto muy importante en el Perú, porque de una u otra forma le dio nuevamente legitimidad al ejército peruano. El ejército peruano fue reivindicado de ese largo historial de derrotas que hasta ese momento tenía. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Y otro de los acontecimientos que ocurre también durante la época de Prado es el tema de la Segunda Guerra Mundial. Como ya he señalado, el gobierno de Prado fue un gobierno que se mantuvo neutral durante la guerra, pero que sin embargo en la práctica fue un aliado económico y diplomático de los Estados Unidos, de los aliados, ¿ya? Ahora, el Perú, en ese sentido, fue un poquito más radical que otros países. ¿Por qué? Porque no es solamente que el Perú fue neutral y en la práctica aliado de los Estados Unidos, sino que el Perú practicó una política totalmente anti-japonesa. Eso sobre todo se nota en la expulsión del país de centenares de japoneses. Recuerden ustedes que japoneses habían llegado al Perú a fines del siglo XIX, en la época de Pierola. En el Perú había una pequeña población japonesa de algunos miles de habitantes, muchos de los cuales incluso ya habían tenido hijos en el Perú, así que eran en realidad peruanos de ascendencia japonesa, pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes que en Estados Unidos hubo toda una especie de temor colectivo acerca de que los japoneses que habitaban Estados Unidos, porque en Estados Unidos también había japoneses que habían migrado en las décadas anteriores, y muchos de los cuales también habían tenido hijos que eran norteamericanos de ascendencia japonesa, fueron recluidos en campos de concentración, porque se temía que la población japonesa saboteara la economía norteamericana, o que fueran espías. Por eso que todos los japoneses en Estados Unidos fueron llevados a campos de concentración. Algo que iba en contra totalmente de los derechos de esas personas. Repito, muchos de los cuales eran norteamericanos de ascendencia japonesa. El Perú, que no se quedó atrás y como una manera para congraciarse con el gobierno norteamericano, hizo lo mismo en el Perú. Claro, aquí en realidad no se hicieron campos de concentración. Aquí lo que se hizo fue obligar a la población japonesa radicada en el Perú, fue expulsada rumbo a los Estados Unidos, donde fue llevada a los campos de concentración. Este es uno de los hechos más vergonzosos de la historia peruana. Porque lo mismo no se hizo con la población alemana radicada en el Perú, lo cual en el fondo, la expulsión de los japoneses peruanos de nuestro país rumbo a Estados Unidos, en el fondo lo que es un acto de racismo. Es una de las manchas más oscuras de la historia peruana del siglo XX. Y es algo de lo cual poco se habla
y casi nada se menciona en los libros de historia. Pero es algo que en los últimos años comienza a salir a la luz pública, se comienzan a publicar libros, investigaciones sobre este tema. ¿Ya? Bueno, ese es el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Y en 1945 estamos en una nueva coyuntura electoral. Es el momento en el cual se dan las elecciones del año 1945. Sin embargo, ya para ese momento, el Perú está cambiando. Sin embargo, la situación política se mantiene. Es decir, políticamente en el Perú están prohibidos los partidos de carácter internacional. Pero sobre todo en el Perú, el partido de masas más importante, que es el APRA, es un partido ilegal. Es decir, es un partido que no puede participar de las elecciones. Así que en 1945, las tendencias democráticas, las tendencias antioligárquicas, van a tratar de llegar al poder mediante la formación de un frente electoral. Ese frente electoral es el FREDENA, el Frente Democrático Nacional, que está integrado por el partido aprista, que es el partido fundado por Aya de la Torre en 1930, está formado por la Alianza Nacional, que es un partido liderado por Pedro Beltrán, un partido político que representa los intereses de un sector de la oligarquía que a su vez tiene contactos con la industria y la burguesía, es decir, es una especie de ala moderna de la oligarquía nacional. Y el FREDENA también está integrado por otros partidos más pequeños, pero en general son partidos que buscan la apertura democrática, la modernización económica del país y sobre todo son partidos antioligárquicos. Colocan como candidato al prominente jurista arequipeño José Luis Bustamante y Rivero. Se dan las elecciones y las elecciones le dan el triunfo a Bustamante. Se inicia entonces el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. El Parlamento es un parlamento en el cual hay representantes de la Alianza Nacional, de la Unión Revolucionaria, del Partido Civil, de otros partidos, y también apristas, aunque con otro nombre, o sea, porque como el APRA no puede participar legalmente, algunos miembros del APRA han formado parte de las listas de candidatos del Frente Nacional como parte de una organización llamada el Partido del Pueblo, ¿no? Entonces, hay algunos apristas que también están en el Parlamento. Ahora, hoy día se sabe que desde un primer momento los partidos que apoyaron a Bustamante lo hicieron sobre todo porque Bustamante tenía las características como para no ser vetado por los militares y no ser visto como alguien tan lejano a la oligarquía. Y además tenían la esperanza de que Bustamante en el poder podía ser manipulado. Sobre todo los apristas pensaban que ya en el poder podían manipular el gobierno de Bustamante. Esto les cuento porque casi desde un primer momento, cuando se inicia el gobierno de Bustamante, aquellos grupos políticos que lo habían apoyado se van a convertir en la oposición política. Así que el gobierno de Bustamante es un gobierno muy curioso, ¿no? Porque es un gobierno que casi desde un primer momento va a quedar totalmente aislado. Es decir, por un lado está el presidente y todo el parlamento se ha convertido en la oposición. Pero lo curioso de esto es que el parlamento está formado mayoritariamente por los partidos políticos que lo habían llevado al poder. Esto es lo que explica la fragilidad del gobierno de Bustamante. Y es lo que va a explicar al final por qué cae el año 48. Bueno, antes de explicar el desenlace político del gobierno de Bustamante,
expliquemos algunas de las cosas que ocurren en la época de Bustamante, lo que llamaríamos pues alguna de las obras. En la época de Bustamante es cuando se crea la empresa petrolera fiscal, que es la empresa estatal encargada de la explotación del petróleo. También en el gobierno de Bustamante es cuando se decreta la ley 781, que establece las 200 millas de mar soberano para el Perú. Una tesis que va a ser seguida por otros países de América Latina, pero que va a ser rechazada por los Estados Unidos. También en esta época se da la ley de la educación secundaria gratuita. También se establece la ley contra el sistema de llanaconaje y se crea la Corporación Nacional de Vivienda, siendo una de las primeras la unidad vecinal número 3 aquí en la ciudad de Lima. Pero los hechos políticos son los que van a marcar el gobierno de Bustamante. Como les estaba señalando, desde un primer momento hay una fuerte oposición en el Parlamento de sus propios colaboradores electorales, el APRA y la Alianza Nacional. El año 45, 46, el gobierno de alguna manera logra más o menos convivir en ese clima de oposición, pero el año 47 ocurren una serie de acontecimientos. El primero de ellos es el asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa. Se acusa a apristas de haber estado detrás de este asesinato. Por otro lado, el APRA está organizando huelgas a través de la influencia que tienen los sindicatos. En el Parlamento, las diferentes iniciativas legislativas del gobierno de Bustamante comienzan a ser bloqueadas. Y ese año 47, debido a la caída del precio de las materias primas en el mercado internacional, el gobierno tiene que enfrentar una profunda crisis económica. Entonces, lo que ocurre entre el año 47 y el año 48 es que el gobierno, tanto en el plano político como en el plano económico, está quebrado. En realidad, lo que el APRA está tratando de hacer es fomentar la caída del gobierno para, de alguna manera, lograr llegar al poder. Así que en octubre del año 48 se produce otro acontecimiento, que es la sublevación de los marineros en el Callao, que va a ser develada por el gobierno. Van a ser fusilados incluso varios de los líderes de este levantamiento, y en las averiguaciones posteriores se va a detectar que miembros del partido aprista habían estado instigando este levantamiento. A raíz de esto, el APRA va a ser declarado fuera de la ley. Entonces, en octubre del año 48, ¿qué es lo que tenemos? Crisis económica, crisis política, partido aprista declarado fuera de la ley, clima de inestabilidad social en todo el país, pero especialmente en Lima. Bueno, en esos momentos, el 27 de octubre del año 1948, el general Odría se va a sublevar en Arequipa contra el gobierno. La proclama de Odría señala que los militares van a intervenir en la política debido a la debilidad del gobierno y debido al clima de inseguridad que se avecina sobre el país. Así que el golpe del año 48 es el cierre de este gobierno totalmente inestable de Bustamante y Rivero. Se inicia entonces el llamado Ochenio, que es el gobierno de 8 años encabezado por el general Odría. Para entender este gobierno, sobre todo para entender su duración, hay que explicar lo siguiente. Odría llega al poder mediante un golpe el año 48. Hasta el año 50, él se mantiene como un presidente de facto. En el año 50, él deja el poder en manos del general Zenón Noriega. El general Zenón Noriega organiza las elecciones en las cuales solamente hay un candidato, que es el general Odría.
Odría gana las elecciones del año 50 y ejerce el cargo como presidente constitucional hasta el año 1956. Es decir, formalmente, Odría es un presidente constitucional, pero en la práctica ha llegado al poder mediante un golpe, luego ha manipulado las elecciones del año 50 y eso le ha permitido ganarlas y quedarse en el poder, en un gobierno que tiene características totalmente autoritarias, ¿no? Esto lo explico para que se entienda bien un poco la naturaleza del gobierno de Odría. ¿Qué es lo que ocurre en la época de Odría? En el plano de la política se va a promulgar la llamada Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior es un mecanismo legal que utiliza el régimen sobre todo para aplicar una fuerte represión contra el APRA y contra el Partido Comunista. Se va a permitir, por ejemplo, el apresamiento de miembros de esas organizaciones políticas, el exilio de varios de sus líderes, la prohibición, obviamente, de cualquier organización sindical de corte aprista o de corte comunista. También en esta época se va a producir, en 1955, la promulgación de la ley que establece el derecho de voto para las mujeres en las elecciones generales, algo que por primera vez se va a poner en práctica en las elecciones del año 1956. En el plano de la economía, va a llegar al Perú la misión Klein, una misión de economistas que va a plantear también recomendaciones económicas que se van a poner en práctica, entre otras, por ejemplo, la apertura de la economía peruana a los capitales extranjeros. Van a comenzar a llegar capitales norteamericanos que se van a invertir sobre todo en la minería y en la industria petrolera. Es la época en la cual se va a dar una nueva ley del petróleo, un nuevo código de minería, se va a reorganizar la hacienda pública. Es la época en la cual también la guerra de Corea, del año 50 al año 53, va a generar una gran demanda de materias primas, de la cual se va a ver favorecida el Perú. El Perú va a exportar sobre todo cobre, va a exportar sobre todo petróleo, algodón, de gran demanda en esos momentos por parte de la economía norteamericana. También es una época en la cual se va a crear el Centro de Altos Estudios Militares para modernizar la formación de los oficiales del ejército. Se va a impulsar la educación a través de la creación de las unidades, de las grandes unidades escolares, de las escuelas normales, de los colegios militares. Se va a crear, se va a establecer el seguro social del empleado. Se va a crear, por ejemplo, el hospital Almenara. Pero sobre todo, la época de Odría es una época en la cual se produce el más importante proceso de migración del campo a la ciudad. Es decir, en los años 50, las ciudades en el Perú comienzan a modernizarse, sobre todo por las actividades productivas que se están desarrollando, especialmente la actividad industrial, la cual genera demanda de mano de obra. Y esa mano de obra comienza a llegar a partir de migración que viene de las provincias. Ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo, comienzan a crecer. Comienzan a llegar miles de provincianos, especialmente a Lima. Es lo que se conoce como la cholificación de la capital, porque la llegada de los migrantes va a significar una mezcla no solamente racial, con la aparición del mestizo urbano que se conoce como cholo, sino también como un mestizaje en términos culturales, ¿no? Porque la población migrante va a traer pues todo lo que significa su vida, su comida, sus fiestas, su música, sus vestidos. Todo eso se va a trasladar a la capital. Mucho de esto se va a mantener como parte de la cultura limeña actual,
y mucho de ello se va a mezclar con la Lima previa, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la música, ¿no? La cumbia, la chicha, que son géneros que hoy día pues todo el mundo conoce y que son propios de la capital, son producto sobre todo del efecto de los migrantes en la capital. La chicha, por ejemplo, es una mezcla de ¿qué? Del huayno, de la cumbia colombiana y del rock, ¿no? Esa mezcla se da entre los años 60 y los años 70. ¿Por quiénes? Por las primeras generaciones de limeños nacidos de familias migrantes que llegaron a Lima en los años 50. Entonces, el gran proceso migratorio es una de las grandes transformaciones de la sociedad peruana, que tiene aspectos positivos, ¿no? Lo positivo de la migración es que Lima se convirtió en una ciudad mucho más mestiza. Lima se ha convertido en una ciudad con una gran cantidad de diversidad cultural, que uno lo ve en la forma de hablar, en la comida, en el vestido, en las festividades. Muchas de las comidas que hoy día son muy populares en el Perú son comidas que vienen de la sierra, ¿no? No son comidas tradicionales de Lima, ¿no? La comida limeña, aunque ustedes no lo crean, era una comida muy europea, en el mal sentido del término, ¿no? Porque el Perú en el siglo XIX, especialmente las ciudades de la costa, estaban muy influidas por los cambios en la alimentación mundial. Por ejemplo, en las ciudades sobre todo se consumían muchos derivados de la harina, pan, fideos, ¿no? Entonces, para decirlo de alguna manera, en Lima se comía sobre todo pastas en los años 40, 30. Pero eso comienza a cambiar. Cuando llega la gente de la sierra, trae sobre todo los guisos y las sopas. Entonces, por eso que hoy día nuestra dieta, cuando ustedes van, por ejemplo, a un lugar a comer un menú, ¿qué es lo que le ofrecen? Te ofrecen lomo saltado, que es derivado de la comida china. Te ofrecen el caucao, que es una comida que se consumía en Lima, pero en los sectores populares, porque los sectores populares eran los que tenían, a los cuales le daban el desperdicio de la vaca, que era en este caso las tripas. ¿Qué te sirven? Te sirven el estofado, que es una comida que proviene de la sierra, aunque tiene su origen español en realidad, ¿no? Pero es una comida propiamente de la sierra. O las sopas, ¿no? Como el sancochado y una serie de otras cosas. Entonces, toda esa variedad, digamos, culinaria que hoy día, digamos, apreciamos mucho y que forman parte, digamos, de esto que se ha llamado el boom de la gastronomía peruana, es el resultado de esa mezcla que a su vez es producto de las grandes migraciones de los años 50, que uno lo puede ver en la comida, lo puede ver en el rostro de cada uno de nosotros, en los apellidos de cada uno de nosotros, lo puede ver en la forma como Lima ha sido ocupada territorialmente, porque las migraciones también lo que generaron fue la necesidad de vivienda, que a su vez dio origen a los grandes procesos de invasiones. Las primeras invasiones que se dieron en el Perú fueron en los años 50, masivas, ¿no? Porque ya antes hubo en los años 30. En los años 30, por ejemplo, se comienza a invadir el Cerro San Cosme y el Agustino. Pero en los años 50 se invaden lugares que están fuera de Lima, que son Comas y San Martín de Porres, que con el tiempo van a dar origen a dos de los más importantes distritos de la capital, el distrito de Comas y el distrito de San Martín de Porres, ¿no? El primer lugar que se invade San Martín de Porres es una hacienda, que era la hacienda de Caudevilla, sobre la cual después va a surgir un sector de San Martín de Porres que se conoce como Condevilla. Bueno, así. Ahora, en el gobierno de Odría, por eso que ante esos cambios el gobierno comienza a realizar una política asistencialista a gran escala. No solamente el establecimiento del seguro social del empleado, no solamente la masificación de la educación a través de la creación de las grandes unidades escolares, de los colegios militares, de las escuelas normales, sino también a través de la política dirigida directamente por la esposa del presidente, la señora María Delgado Romero de Odría,
a través de los comedores populares. En la época de Odría también se inaugura el moderno Estadio Nacional, creado sobre los terrenos donde antiguamente estaba el llamado Estadio de Madera o Estadio Inglés, que a su vez fue el primer estadio que tuvo la capital. Se construyen algunos edificios que van a ser posteriormente sedes de ministerios, como el edificio del Ministerio de Educación en la avenida Bancay, el edificio del Ministerio de Salud en la avenida Salaberry. Se construyen las grandes unidades escolares como los colegios, por ejemplo, Alfonso Ugarte en Lima, el colegio Francisco Bolognesi en Tacna, entre otros. Y a fines del gobierno de Odría se crea el Centro de Altos Estudios Militares, con la idea de que los oficiales de alta formación sean educados en otro tipo de disciplinas que los acerquen a la comprensión de la realidad nacional. A fines del gobierno de Odría, y ya inminentemente ante un nuevo proceso electoral que iba a ser el proceso electoral del año 1956, se hace un pacto entre Odría, el APRA y Prado, junto con otros líderes políticos. Eso se conoce como el Pacto de Monterrico. ¿Cuál era la idea del Pacto de Monterrico? Que el APRA iba a apoyar a Prado. Odría también iba a apoyar a Prado. ¿Para qué? Para que Prado sea electo presidente. Y a su vez Prado ofrecía a Haya que ya en el poder Prado iba a legalizar al APRA, para que el APRA pueda participar posteriormente en elecciones. Y por su parte Prado le ofrecía a Odría la impunidad, es decir, que aquellos actos de corrupción que ya en ese momento, digamos, parecía en los cuales el presidente estaba involucrado, no serían investigados en el gobierno de Prado. Entonces, eso se conoce como el Pacto de Monterrico, que es lo que iba a permitir a su vez que Prado ganara las elecciones del año 1956. Ahora, este pacto en el cual, entre otros, se van a sentar a conversar y a negociar Odría y Haya de la Torre, es bien interesante porque recuerden ustedes que si algo había caracterizado el gobierno de Odría era la fuerte represión del gobierno de Odría contra el APRA. No solamente porque centenares de sus militantes habían sido apresados, muchos de sus líderes políticos habían marchado al exilio, sino porque el propio Víctor Raúl Haya de la Torre tuvo que pasar varios años en la Embajada de Colombia como asilado político. Pero que sin embargo el año 56, Haya y Odría se sientan para negociar. Lo cual es un ejemplo de que en la política todo puede ocurrir. De que los más encarnizados rivales políticos en un momento se pueden convertir en potenciales aliados años después. ¿Ya? El ejemplo más claro de que eso puede ocurrir en la política, para el caso peruano, es el caso de las relaciones entre Odría y Haya de la Torre. Bueno, en 1956 se realiza el proceso electoral. El proceso electoral es un proceso en el cual, como ya les he señalado, hay un pacto de la élite para propiciar el triunfo electoral de Prado de Ugarteche, pero que sin embargo va a ser desafiado por la aparición, meses antes de las elecciones, de una nueva candidatura, que es la candidatura del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En marzo del año 1956, una serie de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, profesionales exitosos, profesionales que no estaban de acuerdo con la política de la oligarquía y de los grupos tradicionales de poder,
van a decidir apoyar la candidatura del joven arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En esos momentos, catedrático de la Universidad de Ingeniería, catedrático de la Universidad Católica, exitoso profesional, director de la revista El Arquitecto Peruano, una revista que había sido la plataforma para una renovación de la arquitectura y de la urbanística en el país, y que además era miembro de una tradicional familia de políticos peruanos. Su padre, Rafael Belaúnde, había sido primer ministro en la época del gobierno de Bustamante Rivero. Así que Belaúnde se convierte en candidato en las elecciones del año 1956. Va a desarrollar una breve campaña política entre mayo y junio del año 56, y cuando presenta su inscripción al Jurado Nacional de Elecciones, es inminente que el jurado la va a rechazar por algunos formalismos. Entonces lo que Belaúnde hace es una marcha hacia el local del jurado para protestar, para presionar al jurado para que acepte su inscripción. Sin embargo, cuando esa pequeña marcha de algunas decenas de representantes que apoyan a Belaúnde se dirigen por el Jirón de la Unión a la altura de la plazoleta de la Iglesia de la Merced, se encuentran con la policía que los reprime lanzándoles agua, en lo que en esa época se conocía como el rochabús. El rochabús, ¿qué cosa era? Era un carro contra manifestaciones, es decir, era un carro que tenía un tanque de agua, que tenía una especie de pistola que lanzaba agua a los manifestantes para disolver, pues, cuando había mítines, algaradas. Entonces, este carro rompe manifestaciones, arroja agua contra Belaúnde y sus pocos manifestantes, y es el momento en el cual un fotógrafo de la revista Caretas toma una foto en la cual se ve a Belaúnde con una bandera del Perú totalmente empapado en agua. Ahí, en el Jirón de la Unión, cruce en la Iglesia de la Merced. Esa foto va a ser una foto icónica de la política peruana. Al día siguiente o pocos días después, la revista Caretas coloca en su portada la imagen de Belaúnde empapado con la bandera y con la leyenda El hombre de la bandera. Es decir, la imagen que se proyecta de Belaúnde es de un político nacionalista frente a la represión. Esa imagen lo va a hacer muy popular en esos momentos. Bueno, debido a esto y debido a otras cosas, la candidatura de Belaúnde está a punto de ganar. Belaúnde llega en realidad en segundo lugar. Quien va a lograr ganar las elecciones es Prado, pero Belaúnde se va a convertir en una figura política de carácter nacional. No, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, se inicia el gobierno de Prado de Ugarteche, su segundo gobierno, que es conocido como el gobierno de la convivencia. ¿Por qué? Porque en realidad Prado va a gobernar con el apoyo del APRA. Atención, no es que el APRA tenga ministros, no es que el APRA tenga diputados. El APRA es un partido ilegal en esos momentos. Lo que ocurre es que el APRA tiene poder en la práctica, porque el APRA controla los sindicatos, el APRA tiene influencia sobre la sociedad, y en ese sentido le va a dar su apoyo al gobierno de Prado. O sea, Prado va a gobernar con una estabilidad social gracias al apoyo del APRA. Por eso se habla del gobierno de la convivencia entre Prado y Haya. Tanto así que los opositores al gobierno, sobre todo la prensa opositora al gobierno, en las caricaturas de la época, muchas veces van a representar a Haya y a Prado como un matrimonio.
Entonces, caricaturas en las cuales Prado está en este caso vestido de novio y Aya está vestida de novia y ambos están casando. Lo cual además jugaba un poco con esta idea que circulaba en la época acerca de la homosexualidad de Aya de la Torre, ¿no? Que en una sociedad obviamente mucho más machista de aquella época de lo que es ahora, era pues un ataque contra Aya de la Torre, ¿no? Para minarlo políticamente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el plano de la política durante el gobierno de la convivencia? En el plano internacional estalla la Revolución Cubana en 1959. Esta revolución va a tener efectos muy importantes sobre toda América Latina, pero especialmente sobre el Perú, porque va a ser un ejemplo para muchos grupos guerrilleros que van a surgir en el Perú a fines de los años 50 y a lo largo de los años 60. En segundo lugar, el Perú se va a unir a la Alianza para el Progreso, que es en este caso una organización patrocinada por los Estados Unidos para apoyar económicamente a los países de América Latina y evitar que estos lleguen a caer en la órbita soviética. Tercero, se va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, los comandos de la Marina, la Aviación y el Ejército se van a unir en un solo comando, que se va a alternar año a año. Es decir, un año dirige la Marina, un año dirige el Ejército, un año dirige la Fuerza Aérea. Y también es la época en la cual van a surgir nuevos partidos políticos de carácter mesocráticos, es decir, partidos políticos cuyas dirigencias están formados por intelectuales que provienen de las clases medias. Estamos hablando de Acción Popular, estamos hablando de la democracia cristiana, del movimiento social progresista, del Partido Socialista Peruano, entre otros. En el plano económico, se va a promulgar la Ley de Promoción Industrial, que va a permitir la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Pedro Beltrán va a asumir el cargo de ministro de Hacienda y va a implementar una política liberal, es decir, la economía peruana se va a abrir totalmente a las exportaciones y va a permitir el ingreso de capitales extranjeros. Es la época en la cual se produce el boom de la industria pesquera en el país. Recuerden que en el mundo se está viviendo la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial y especialmente en el continente asiático se demanda una gran cantidad de alimentos, especialmente de aves, las cuales son a su vez alimentadas con derivados de la harina de pescado. Entonces lo que ocurre es que la economía peruana comienza a exportar harina de pescado. La ciudad de Chimbote se convierte en un emporio en la elaboración de harina de pescado. Y el empresario Luis Banchero Rossi, dueño de una buena parte de los barcos que se dedican a la captura de la anchoveta, se convierte en uno de los hombres más ricos del Perú. Funde incluso un periódico que es el diario Correo. También hay un boom en la exportación de azúcar, debido a que la economía cubana es bloqueada por la llegada de los revolucionarios al poder. Eso permite que el azúcar peruana comience a venderse en muchos lugares en el mundo. Igualmente, se promulga la ley de barrios marginales, que permite el reconocimiento y la legalización de muchas de las invasiones que se habían dado en los años anteriores, es decir, aquellas invasiones que se habían dado en lo que hoy día serían los distritos de San Martín de Porres y de Comas, comienzan a ser reconocidos como ocupaciones legales. Se produce en el Cusco la toma de tierras campesinas lideradas por el dirigente trotskista Hugo Blanco, especialmente en la zona de la Convención. Y se crea el Instituto de Reforma Agraria y Colonización para realizar los primeros estudios acerca de la posibilidad de una reforma agraria. En 1962 se producen las elecciones y las elecciones dan como
ganador, o digamos, no como ganador, sino quien quede en primer lugar en las elecciones es Víctor Raúl Haya de la Torre. En segundo lugar, Manuel Odría, y en tercer lugar, Fernando Belaúnde. Sin embargo, ninguno de los tres ha logrado la mayoría necesaria para lograr ser declarado presidente. Con lo cual, la Constitución del año 33 señala que el nuevo Congreso tiene que elegir de entre esos tres candidatos presidente. Con lo cual, es inminente que Haya va a ser elegido presidente. Sin embargo, el Congreso, el ejército, comienzan a hacer una serie de movidas. En primer lugar, en primer lugar, Fernando Belaúnde acusa de que hay un fraude, de que él ha ganado. Así que ante el clima de inestabilidad, Haya, y viendo que el ejército no va a apoyar la elección de Haya, Haya le ofrece a Odría su apoyo para que Odría sea elegido presidente. Algo a lo cual tampoco el ejército quiere, porque considera que Odría es demasiado conservador para las reformas que en esos momentos el Perú necesita. Así que en ese trance, un poco confuso, es que finalmente el ejército da un golpe de Estado pocas semanas antes que termine su mandato el presidente Prado. El presidente Prado. Se produce entonces el golpe militar de las Fuerzas Armadas, que es el primer golpe de Estado de carácter institucional, es decir, no es un golpe caudillista, como el de Odría o como el de Sánchez Cerro. Es un golpe de Estado institucional, porque lo va a dar el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el general Ricardo Pérez Godoy, que cuando en diciembre del año 62 termina su cargo, es reemplazado inmediatamente por el próximo presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el general Lingley. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este breve gobierno? Lo primero que hace el gobierno es convocar a las elecciones del año 63, porque la idea de este gobierno es un gobierno simplemente de tránsito, no es para quedarse. Luego va a promulgar la ley de base de la reforma agraria. Se va a aplicar una reforma agraria en la zona de la Convención, cuyo efecto va a ser la disolución de las guerrillas que hasta ese momento apoyan a Hugo Blanco. Segundo, se va a crear el Instituto de Planificación para que el Estado pueda prever con mucha antelación las actividades y los presupuestos necesarios. Segundo, se va a hacer una reforma de las elecciones, se va a hacer una depuración del padrón electoral y se va a establecer la cifra repartidora. Se va a crear la Casa de la Cultura para fomentar el arte, las diferentes prácticas tradicionales. Posteriormente el Ministerio de Cultura se va a convertir en el Ministerio de Cultura, eso ya en la época del segundo gobierno de Alan García. Va a surgir el movimiento de izquierda revolucionaria que va a encabezar junto con el Ejército de Liberación Nacional guerrillas en el centro del país que van a ser reprimidas por el gobierno militar. Y en 1963 se van a dar las elecciones que finalmente van a dar como ganador a Fernando Belaúnde Terry, como candidato de una alianza integrada por Acción Popular y la Democracia Cristiana. Ya en el poder, sin embargo, Belaúnde va a tener que enfrentar una oposición en el Parlamento de la alianza entre el APRA y la Unión Nacional Odrista. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Que si bien Belaúnde cuenta con el apoyo del APRA, sin embargo, la oposición en el Parlamento por parte de la UNO-APRA va a obstruir muchas de las leyes que él va a tratar de aprobar. Y eso finalmente va a decantar en la caída del régimen, como vamos a ver después. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre durante la época de Fernando Belaúnde Terry? Se va a lograr derrotar a los movimientos subversivos de los años 63 y 64. El ejército en ese sentido va a ser muy eficiente y va a lograr doblegar a estas organizaciones subversivas.
Se van a dar las primeras elecciones municipales el año 1963 y luego el año 1967. Ambas van a ser ganadas por el candidato Luis Bedoya Reyes. De igual manera, se va a implementar el sistema de cooperación popular, es decir, se van a comenzar a dar una gran cantidad de obras, como la construcción de colegios, comisarías, postas, con mano de obra proporcionada por la propia población, mientras que el Estado va a dar los materiales y va a dar la asistencia técnica. Una especie de recreación de la minca prehispánica, pero ahora bajo el nombre de cooperación popular. Se va a implementar una nueva reforma agraria, esta vez aplicada a las tierras que estaban por fuera de las haciendas, razón por la cual esta reforma agraria no va a tener éxito. Se va a crear el Banco de la Nación para recaudar los tributos, así como también para pagar el sueldo de los empleados públicos. Se va a iniciar la construcción de la carretera marginal de la Selva, que hoy día se conoce como carretera Fernando Belaúnde. Se va a inaugurar el aeropuerto Jorge Chávez. También se va a construir e inaugurar la residencial San Felipe en el distrito de Jesús María. Y se va a dar el tema del acta de Talara, que además está vinculado a la caída del régimen. A ver, ¿cómo es este tema? En 1968 se hace público que el gobierno ha llegado finalmente a un acuerdo con la International Petroleum Company. Ese acuerdo es un acta que se conoce como el Acta de Talara, mediante el cual el Estado peruano recupera la propiedad de los yacimientos de Talara, los yacimientos de La Brea y Pariñas, y la IPC se queda con la administración de las refinerías. Bueno, hasta ahí parece un acuerdo que más o menos satisface las demandas peruanas que venían desde la época de Prado. Sin embargo, pocas semanas después, más o menos en el mes de agosto, se hace público a través de un programa televisivo que la página número 11 del Acta de Talara ha sido sustraída, se ha perdido. Y se comienza a especular que en esa página estaban consignados los precios reales que el Estado peruano le iba a pagar a la IPC por el petróleo refinado, precios que eran totalmente lesivos a los intereses nacionales. Eso genera un escándalo. Inmediatamente en las semanas subsiguientes comienzan a ser llamados al Parlamento los ministros, que a su vez comienzan a ser censurados. En una época en la cual no existía el mecanismo de que a la segunda censura el presidente a su vez podía disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. En esa época el Parlamento puede llamar a los ministros las veces que quiera, censurarlos, ante lo cual el presidente tiene que nuevamente recomponer su gabinete, el Parlamento otra vez llama en este caso al ministro, lo censura y así. En realidad el Parlamento se puede convertir en un permanente bloqueo a la gestión presidencial. Y eso es lo que ocurre, porque en los meses previos al golpe de octubre del año 68, 7 de los gabinetes de Belaúnde van a ser censurados, debido al escándalo de la página 11. En octubre del año 1968 se produce el golpe de Estado liderado por el general Juan Velasco Alvarado. El golpe de Estado es motivado por el clima de inestabilidad política que en esos momentos se enfrenta el gobierno. Y ante un potencial gobierno de Lapra que podía darse el año 69 cuando se debían realizar nuevas elecciones. Ese es un poco el cálculo que hacen los militares para dar el golpe de Estado del año 1968. Bueno, llegamos al fin entonces del tema. Aquí tenemos un poco el escándalo que he comentado, aquí tenemos la refinería
de La Brea perdón, esta es la refinería de la Pampilla. Tenemos aquí una caricatura de la época en la cual un poco se retracta el clima de inestabilidad previo al golpe del año 68. A ver, vamos a la práctica. ¿Ya? Vamos a la práctica porque ya el tiempo nos ha ganado. Así que mejor acá vamos a proyectar la separata. Vamos a proyectar aquí la separata, a ver, para dar las respuestas y las explicaciones a las preguntas. A ver, un poquito más grande para que puedan ver todos, creo que mucho. Ahí está, ese es el tamaño correcto. Bueno, tenemos una primera pregunta que es una pregunta acerca del gobierno de Benavides, ¿no? O sea, en el enunciado nos menciona un poco el tema del asesinato del presidente Sánchez Cerro, y luego nos preguntan sobre una de las primeras medidas tomadas por Benavides cuando llega al poder el año 33. Dice convocar a nuevas elecciones. No, en realidad, porque el Congreso lo que le había encargado era culminar el periodo de mandato de Sánchez Cerro hasta el año 36. B, promulgar la ley de amnistía general. Sí, efectivamente, esa ley es una ley que lo que busca es apaciguar la crispación política del momento para que pueda gobernar Benavides. Entonces, eso es correcto, la promulgación de la ley de amnistía. En la primera pregunta, la respuesta es la B de Bebe. La segunda pregunta es una pregunta acerca del gobierno de Prado, del primer gobierno de Prado, ¿no? Entonces, ahí hay que completar un poco los párrafos. Bueno, la respuesta correcta es la Confederación de Trabajadores del Perú, la cual va a ser legalizada durante el gobierno de Prado, y también una cierta tolerancia que tiene el gobierno con el Partido Comunista, sobre todo para que éste le brinde el apoyo en las elecciones del año 39, como así lo hace. Y en contraprestación, Prado permite que algunos miembros del Partido Comunista formen parte de sus listas de candidatos al Parlamento. Entonces, la respuesta en la pregunta número 2 es la letra B de Bebe. La pregunta 3 es una pregunta sobre el gobierno de Bustamante y Rivero. Nos piden ahí que señalemos qué cosa es verdadero y qué cosa es, en este caso, falso. Bueno, en esa pregunta la respuesta es la A. Es decir, el APRE y la Alianza Nacional se unieron para obstaculizar al gobierno, eso es correcto. Se implementó una política de carácter liberal para impulsar perdón, es falso, ¿no? Se implementó una política de carácter liberal. Eso también es falso, porque la política fue una política de carácter proteccionista. Lo correcto en realidad, lo real de este gobierno es la tolerancia a los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se hizo fue derogar la ley de emergencia, y por otro lado, la promulgación, la ley del llanaconaje. Entonces aquí la respuesta es la letra A. La cuarta pregunta, la clave es la letra C, y en la quinta pregunta, la clave es la letra B de Bebe. Ya les voy a colocar aquí en el chat las claves. Y con eso, señores, estamos dando por terminada la clase del día de hoy. ¿Ya? Listo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.